Primer libro de los Reyes, esta es la introducción. El libro de los Reyes originalmente fue escrito como un solo compendio, al igual que el libro del profeta Samuel. Ustedes recordarán que ya lo analizamos, los dos libros de Samuel. Y bueno, en realidad el propósito de haberlos dividido fue por su extensión, su dimensión es muy largo. Y por esa razón se escribió en dos libros. El primer libro de los Reyes inicia con la narrativa de los últimos días del rey David, quien unificó a las 12 tribus de Israel en un solo reino. Este acontecimiento, por supuesto que fue relevante, muy relevante en el periodo del rey David. Sin embargo, el acontecimiento que marcó para siempre su reinado fue la promesa de una dinastía eterna que recibió el rey David de parte de Dios. Una promesa que se proyectaría a su cumplimiento primeramente con la llegada del Mesías, con Yeshua, a fin de confirmar el pacto renovado del que habló el profeta Jeremías y que fue prometido a Abraham cuando el Señor habló de la simiente santa, y esa promesa continuaría hasta el cumplimiento de los últimos tiempos, en donde el reino eterno que fue prometido a David se haría efectivo justo con el reinado del Mesías, Yeshua. Vamos a recordar esta promesa y pacto que hizo el Señor con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante, dice el Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Cuando vemos que la promesa es de un trono eterno, pues estamos hablando estable eternamente, pues estamos hablando, por supuesto, del reinado del Mesías. Y la promesa dada a Abraham en su momento la vemos justo en el capítulo 22 del libro de Génesis, a partir del verso 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Así es de que aquí esta simiente de la que habló el Señor a Abraham, pues es justamente la simiente santa, la bendita esperanza. Y el libro de los Reyes recibe este nombre precisamente porque se habla de una lista de reyes que vinieron después de David. Lamentablemente, pues bueno, ninguno de ellos cumplió con las expectativas de Dios. Por el contrario, la gran mayoría de todos estos reyes que se describen en el libro terminaron por corromperse
corrompiendo al pueblo, y con ello Israel cayó en una lamentable ruina. El libro de los Reyes tiene su enfoque principal en la ciudad de Jerusalén, comenzando con el reinado de Salomón, el hijo de David, y la construcción del primer templo de Jerusalén. Y termina con la caída de Jerusalén, justo en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, con la intervención del rey Nabucodonosor, quien quemó el templo y llevó cautivo a los judíos a Babilonia, como se describe en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. Así es de que, pues bueno, este libro de los Reyes describe en su parte central de qué manera se cumplió la profecía de Dios que Dios anunció a Salomón acerca de la división del reino que heredó de su padre por causa de su pecado, el pecado de Salomón, y todas las consecuencias de esta tragedia. Dice el verso 9 del primer libro de Reyes, capítulo 11. En adelante dice: se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor, y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí continúa. A pesar de este juicio terrible que fue anunciado a Salomón, aquí vemos que continuaría este hilo de la promesa y pacto que Dios hizo con David. Y bueno, la parte central del libro de Reyes describe también la manera en que Dios trató de evitar que Israel se corrompiera, enviando profetas para advertirles que se estaban desviando del camino de Dios y que las consecuencias serían devastadoras. Así fue hasta que finalmente el pecado de Israel trajo como consecuencia su exilio. Lamentablemente, una triste situación que se redacta en este libro, que inicia con eventos de la sucesión, el evento de la sucesión del reinado de David a Salomón, y vemos que las palabras de David, que David en su momento le dijo a Salomón, fueron muy similares, muy parecidas a las palabras que Moisés en su momento le dijo a Josué en la transición de este liderazgo. Palabras que también fueron muy similares, que en su momento el profeta Samuel habló al pueblo. Estas palabras, pues, que implicaron una petición, ¿sí? Una exhortación, un llamado para el pueblo, para que el pueblo permaneciera fiel a los mandamientos de la ley del Señor, y para que confirmaran y afirmaran su lealtad al Dios de Israel, para que el pueblo tuviera la bendición del Señor. Sin embargo, las palabras de David pronto pierden sentido. ¿Por qué? Justo porque comenzó a planear junto con Salomón el asesinato de quienes se consideró enemigos en su momento. Enemigos políticos, y lamentablemente pues este reinado de Salomón no estaba teniendo un buen inicio. A pesar de este inicio lleno de conspiraciones, llegó
el momento que se conoce como el tiempo de mayor brillantez de Salomón. ¿Cuál fue este momento? Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Israel. Y el otro momento importante de Salomón fue, sin lugar a dudas, cuando construyó el templo de Jerusalén, por supuesto. Y bueno, la escritura describe la construcción de la casa de Dios, que tenía el mismo propósito, el mismo diseño, por supuesto, propósito también, pero el mismo diseño del tabernáculo que se describe en la Torá, con todos los simbolismos que son descritos en el libro de Éxodo, y que ya lo estudiamos, por supuesto. Te invito para que, si no lo has estudiado con nosotros, lo consideres, léelo, estúdialo. Nosotros ya tenemos publicados los libros, tenemos publicado el libro de Éxodo, que describe en los estudios que tuvimos toda la construcción del tabernáculo, los simbolismos, lo que implicó cada aspecto de su construcción. Y pues bueno, y entendimos, por supuesto, que en esencia en la construcción del tabernáculo fue una descripción del jardín del Edén, un lugar en donde el cielo y la tierra se unen y donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Después del este tiempo maravilloso en que se describe como la construcción del templo de Jerusalén, bueno, lamentablemente Salomón comenzó a tomar malas decisiones, totalmente contrarias al pacto que ya tenía con el Señor, y comenzó a casarse con mujeres extranjeras, con todo el propósito de hacer alianzas políticas, mayor riqueza. Salomón comenzó a transgredir mandamientos que implicaban la fidelidad a Dios. La terrible consecuencia de haberse casado con mujeres extranjeras fue que Salomón comenzó a adoptar a dioses paganos de estas mujeres con las que se casó, y comenzó a introducir el culto de adoración a dioses paganos en todo el pueblo de Israel. Y aunque Salomón generó mucha riqueza con las alianzas con pueblos paganos, tuvo un ejército muy grande y muy poderoso, etc. Materialmente hablando, fue próspero, pero lamentablemente de igual manera comenzó a tomar las costumbres de los reyes paganos en diversos aspectos de su vida, como el hecho de haber instituido el trabajo de esclavos para realizar todos sus proyectos de construcción. ¿No te recuerda algo eso? Justo como lo hizo Faraón con el pueblo de Israel. Y transgredió principalmente los mandamientos de la Torá, que fueron escritos exclusivamente para los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente Dios estableció estos mandamientos exclusivos para los reyes, con todo el propósito de que los reyes no se desviaran de su camino. Dice Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Fíjate bien. Sí, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Se dan cuenta cómo iba totalmente en contra de todos estos mandamientos, con estas alianzas políticas a fin de hacer mucha riqueza. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, el rey tenía que hacer una copia, literalmente, él mismo, de la ley de la Torá. Verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Imagínate qué hermosos mandamientos tenía que cumplir un rey. Por supuesto. Y estos mandamientos, aunque fueron exclusivos para el rey, por supuesto que es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque tener presente la Torá en nuestras vidas, los mandamientos, es justo nuestra guía. Una guía de vida. Así es que, pues bueno, la escritura comienza a describir la vida de Roboam. ¿Sí? ¿Quién fue Roboam? El hijo de Salomón, quien lamentablemente comenzó a actuar igual que su padre. Y después de la muerte de Salomón, se da un momento en que las tribus de Israel se reunieron en Siquem y le pidieron a Roboam que aliviara las pesadas cargas de trabajo. Ellos tenían un líder y este líder fue la voz cantante para hacer esta petición. ¿Cuál petición? Pues que aliviara las cargas de trabajo. Los impuestos eran muy altos, los impuestos que había establecido Salomón. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, los ancianos le aconsejaron a Roboam que escuchara al pueblo, porque finalmente tenía sentido. Ya habían terminado de construir el templo, ya no había tanta necesidad de continuar afligiendo al pueblo con tantos impuestos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Roboam rechazó este consejo, el consejo sabio. ¿Por qué? Porque escuchó a los jóvenes que crecieron con él, a otro consejo, supuestamente otros consejeros, con menos experiencia, por supuesto, con otro tipo de educación que habían recibido. Y entonces, ¿qué fue lo que sugirieron? Una postura mucho más dura y para Roboam. Entonces, la respuesta de Roboam se caracteriza por una frase famosa, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Mi padre les impuso un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado. Mi padre los azotaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Imagínense eso, decirle eso a su propio pueblo. Un rey, pues terrible. Esta respuesta que provocó que las tribus del norte se rebelaran y se separaron de la casa de David y formaron un reino independiente, teniendo como líder justamente a este hombre Jeroboam. Cumpliéndose perfectamente de manera literal la profecía que el Señor anunció a Salomón como juicio. Y así es como en la historia inicia el desarrollo de estos dos reinos. Los dos reinos con dos capitales. En el sur, el reino de Judá, con su capital Jerusalén, y en el norte se estableció el reino del norte llamado Israel, cuya capital fue Samaria. Y aquí muchas veces hay gente que se confunde y leyendo las profecías sobre todo, y dan por hecho que siempre que se describe a Israel se refiere
a las tribus del norte. No siempre es así. Entender esto en su sentido correcto te va a ayudar mucho a comprender las profecías cuando el Señor habla de Israel, de todo el pueblo, de todas las tribus. Y cuando habla de Israel, refiriéndose a las tribus del norte específicamente. Pero cuando habla de las tribus del norte muy específicamente, es en el menor de los casos. Normalmente las profetas casi siempre se refieren a Israel en referencia a todo el pueblo, a las 12 tribus. Así es de como finalmente en la historia inicia este desarrollo de dos reinos, los capitales, ¿sí? En el sur, Jerusalén, por supuesto, y en el norte establecen una capital llamada Samaria. Un dato importante, por supuesto, ¿sí? Y la característica importante de la rebelión de Jeroboam fue que junto con las tribus del norte construyó 2 templos. Y aunque su propósito fue supuestamente competir con el templo de Jerusalén, lo que hizo fue construir 2 becerros de oro, supuestamente para representar al Dios de Israel. Sin embargo, en el intento, lo único que cometió fue el mismo pecado que cometió Israel en el desierto. Al haber adorado al becerro de oro, bajo el mismo argumento, justo, adorar al Dios de Israel. Y el motivo fue exactamente el mismo, la rebeldía, la rebelión. Y la analogía, pues es impresionante. Vamos a recordar Éxodo capítulo 32, verso 1 en adelante. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y a regocijarse. Entonces el Señor Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Terrible, terrible. Y hasta pareciera que lo hicieron a propósito en el reino del norte. 2 becerros, un becerro en cada templo que habían construido para adorarlo, como si fuera Dios. Es impresionante a qué grado llega la ceguera espiritual de quien entra en esta condición de pecado de rebelión, porque pareciera que no recordaron lo que les pasó precisamente a todos aquellos que se pervirtieron. A partir del establecimiento del reino del norte, entonces, la escritura registra un promedio de 20 reyes en cada reino, y en la escritura se describe que el desempeño de estos reyes
fue muy malo. Solo algunos cuantos de estos reyes fue bueno. Se describe a 8 reyes en específico en su desempeño como buenos reyes, pero todos los demás fueron malos, descritos como malos delante del Señor. Durante este tiempo vemos la exhortación de los profetas al pueblo para que se arrepientan de sus pecados, y uno de los propósitos por el que Dios enviaba a los profetas, a los reyes, fue para pedirles cuentas por su desempeño. Y resulta que en el reino del norte, que fue donde la corrupción de los reyes fue más importante, Dios envió nada menos que al profeta Elías y a su discípulo Eliseo. El papel que desempeñó el profeta Elías fue muy relevante en este reino del norte, porque enfrentó nada menos que al rey Acab y a su esposa Jezabel. Ambos establecieron en el reino del norte cultos al dios cananeo Baal. Y en un momento de la historia, el profeta Elías retó a 450 profetas de Baal. ¿Con qué propósito? Los retó con el propósito de demostrar que solo hay un Dios, el Dios de Israel. El libro describe 7 eventos extraordinarios a cargo del profeta Elías, y posteriormente Dios confirma el llamado profético de su discípulo de Elías, Eliseo, ya que pidió este llamado, el llamado que tenía Elías. ¿Y eso por qué? Porque en su corazón estaba el servir al Señor. Y en el caso del profeta Eliseo, pues, se registran un promedio de 14 eventos extraordinarios que vamos a analizar, vamos a estudiarlos en todos sus contextos. Y Dios manifiesta a través de estos siervos, al igual que Elías, también Eliseo, cómo es que ellos confrontaron la idolatría del pueblo principalmente. Lamentablemente, todo este trabajo a cargo de los profetas no hizo que Israel se arrepintiera. Y el pueblo continuó con su idolatría hasta que, por designio de Dios, en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, vemos cómo es que se describe un juicio terrible que fue decretado por el Señor para que las tribus del norte fueran destruidas, incluyendo a su capital Samaria. Y las tribus del norte como tal fueron llevadas al exilio por el imperio de Asiria a través de todo el mundo antiguo. Se perdieron las tribus del norte. La caída del reino del norte fue motivada por su idolatría, por su injusticia y por su infidelidad al pacto. Al final del segundo libro de los Reyes se describe la historia del reino del sur y se describen varios reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, como lo estábamos comentando hace un momento. Como por ejemplo el rey Ezequías, quien en su momento confió en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocaron a la puerta de Jerusalén. También Josías, este rey fue quien descubrió un rollo perdido de la Torá en el templo, y cuando empezó, en ese momento fue confrontado por el Señor e instruyó importantes reformas en el pueblo. De hecho, en este tiempo se había dejado de cumplir la Torá, ¿sí? Y entonces el rey comenzó a llevar a cabo estas reformas. ¿Con qué propósito? Pues nada más y nada menos con el propósito de quitar toda la idolatría y toda influencia cananea sobre la tierra de Israel. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Bueno, que Judá estaba demasiado ya arruinada. Ya el tiempo del juicio ya estaba anunciado por el Señor. El rey que gobernó entre estos dos fue Manasés.
y fue considerado el peor rey. Él no solo introdujo la adoración a estas, el culto a Israel entre el pueblo, adoraron estatuas, ídolos en el templo de Jerusalén, también estableció el sacrificio de niños. Fue terrible su tiempo. Y entonces Dios envió profetas para decirle a su pueblo que el tiempo finalmente se había terminado, que Israel había alcanzado un punto sin retorno. Y Dios ya para entonces ya había decretado su juicio. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico que conquistó Jerusalén y destruyó el templo y llevó al pueblo y al linaje de David al exilio. Sin embargo, en el último párrafo del último capítulo del segundo libro de los Reyes, se describe un acontecimiento muy importante y te hace mucho sentido si es que lo conectas con las profecías. Vamos a leerlo para que te des cuenta de qué fue lo que ocurrió. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 25, a partir del verso 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Sin duda, esto fue una prueba fiel de Dios al pacto hecho con David. Esto fue un rayo de esperanza de que Dios no había abandonado el linaje de David, el linaje de donde vendría la simiente de la promesa, Yeshua, nuestro Mesías Redentor.